En nuestro núcleo Milenio nosotros estudiamos la materia activa. Estos son sistemas compuestos por muchos, digamos miles o millones de elementos donde cada uno puede tomar energía del medio ambiente para transformarlo en movimiento. Como ejemplo podemos tener sistemas biológicos, como las suspensiones de bacterias, los cardúmenes de peces o las bandadas de aves. También podemos tener sistemas artificiales como los que diseñamos en nuestro grupo, que son sistemas de muchos microrobots. Estamos investigando las condiciones físicas necesarias para la vida, cómo fluye la energía, cómo fluye la información en estos sistemas y en particular cómo se pueden autoorganizar. Para eso nosotros estamos diseñando en el computador sistemas de microrobots que se pueden autoensamblar y realizar tareas específicas con el objetivo de posteriormente insertarlos en el torrente sanguíneo, por ejemplo, para que puedan ir a lugares concretos a realizar alguna tarea. Los sistemas de materia activa son ideales para construir y probar una teoría que pueda servir para muchos otros sistemas fuera del equilibrio. Nuestro objetivo es construir una teoría termodinámica para la materia activa que hoy no existe. Estamos poniendo a prueba ideas que nos puedan llevar a formular una teoría termodinámica para la materia activa usando resultados recientes de los sistemas fuera del equilibrio. Podría servir para predecir el comportamiento no solo de sistemas con materia activa, sino que de muchos otros sistemas que funcionan bajo reglas parecidas. Las nuevas tecnologías que se están desarrollando actualmente incorporan materia activa en su formulación, ya sea biológica o artificial. Esto significa que entender su comportamiento y poder predecirlo nos va a permitir impactar en el desarrollo de estas tecnologías. Y estos pueden ser dispositivos electrónicos o médicos, por ejemplo, que estén diseñados a la medida del paciente. Experimentalmente estamos trabajando con bacterias. Las utilizamos como pequeños motores y las confinamos en gran número al interior de pequeñas gotas. De esta manera, el movimiento colectivo de las bacterias es capaz de generar un movimiento al interior de la gota y de la gota misma. Esto significa que podemos ocupar a las bacterias como una manera de generar movimiento en un objeto macroscópico y eso podría ser usado potencialmente como para mover un engranaje de un dispositivo electrónico o transportar material de un lugar a otro. Somos un equipo multidisciplinario conformado por físicos y biólogos que estamos alojados en el Departamento de Física de la Universidad de Chile. En nuestra investigación nosotros formamos futuros científicos y trabajamos en un área de la física y la ciencia mundial que está en la vanguardia, para lo cual contamos con equipos científicos de punta.